Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo. Vamos a continuar nuestra explicación de la fe católica y hoy continuamos con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, el segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Hemos visto ayer que la Iglesia, como lugarteniente de Cristo en la tierra, continuadora de su obra, puesto que dijo a los apóstoles: quien a ustedes escucha, me escucha; quien a ustedes rechaza, me rechaza. Y bien, la Iglesia continuadora, lugarteniente de Cristo, Cristo continuado, y bien, para facilitarnos la salvación, nos da unas reglas para poder salvarnos más fácilmente. Por ejemplo, Cristo dijo: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Y bien, la Iglesia dice, al menos en tiempo de Pascua, Cuaresma, recibir el cuerpo de Cristo para tener la vida eterna. Cristo, el día de la resurrección, apareció a los apóstoles, les dio poder de perdonar los pecados. Y bien, la Iglesia, para facilitar la salvación de sus hijos descuidados, dice al menos una vez al año confesarse y en peligro de muerte y cuando ha de comulgar. Entonces, hemos dicho que la Iglesia nos da 5 mandamientos. Primero, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Segundo, confesar lo menos una vez al año o en peligro de muerte y cuando comulga. Tercero, comulgar por Pascua Florida. 4, ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, especialmente Viernes Santo, miércoles de ceniza y abstinencia de carne todos los viernes de Cuaresma, y se aconseja de todo el año. Pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios y sostener las obras de religión. Ayer hemos hablado que el primer mandamiento de la Iglesia es escuchar misa los domingos de fiesta de guardar. ¿Por qué? Porque la misa es el sacrificio de la cruz hecho presente en el altar, sobre el altar en nuestro provecho. La misa es un sacrificio de adoración, reconoce a Dios como creador, de acción de gracias, agradecimiento, de ahí la palabra Eucaristía, de petición de favores, pedimos ayuda, misericordia, y propiciación, es decir, pedir perdón por nuestros pecados en nombre de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas 22, 19, San Mateo 26, 26, San Marcos 14, 22. Hemos visto también que el precepto de escuchar misa obliga a todos los fieles cristianos que tienen uso de razón y no son impedidos por causa legítima, por ejemplo, ser enfermo o cuidar a un enfermo, o ser policía, doctor, enfermero o enfermera que no puede. ¿Por qué? Porque tiene que atender gente en el hospital, por ejemplo. Según los países hay fiestas de guardar. Antes había más, pero según los países hay fiestas de guardar, además de los domingos, de todos los domingos. Por ejemplo, el 8 de diciembre, la Inmaculada, según los países. En Nicaragua, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe; en México, Corpus Christi, etc. Hoy vamos a hablar del segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la Santa Iglesia? El segundo mandamiento de la Iglesia es confesar por lo menos una vez al año. ¿Qué es confesarse? Confesarse es declarar los pecados al sacerdote para que los perdone en nombre de Dios. La confesión, queridos hermanos, es liberación. Si quiere usted la paz, la concordia en su alma, en su familia, y bien, confesarse. ¿Confesarse con quién? ¿Con Dios directamente o con el sacerdote? Y bien, se confiesa a Dios mediante el sacerdote, puesto que Cristo, el día de la resurrección,
dio poder a los apóstoles que eran sacerdotes desde el Jueves Santo de perdonar los pecados. El domingo de Pascua, nuestro Señor, victorioso sobre la muerte, el pecado, el demonio, apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos diciendo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Entonces el sacerdote no perdona los pecados por autoridad propia. Cuidado. Hoy se escucha mucha gente ignorante que dice cualquier cosa. Bien, no es así. El sacerdote representa a Cristo y actúa en la persona de Cristo, y en nombre de Cristo perdona los pecados. Cristo dio este poder de los pecados a los apóstoles, capítulo 20, 22, 23 de San Juan. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. También había dicho: todo lo que ataréis sobre la tierra será también atado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será también desatado en el cielo. San Mateo 18, 18. Los apóstoles comunicaron ese poder a sus sucesores, y cada sacerdote lo recibe el día de su ordinación de la mano del señor obispo, que es el sucesor lugarteniente de los apóstoles. Ahora hay gente que pretende confesarse directamente con Dios, y bien esta gente que pretende confesarse directamente con Dios, y bien va contra la voluntad de Dios y contra la palabra de Dios, y contradice el Evangelio. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Esto es orden de Cristo. Si Cristo dio este poder, es para algo. Como Cristo dijo: vayan y prediquen, vayan y bauticen, dijo también: reciben el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Entonces los que pretenden confesarse directamente con Dios contradicen el Evangelio. San Juan 20, 22, 23. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Y los que esto pretenden, dije, no solamente contradicen a Dios, sino que se hacen a sí mismo y a su familia y a la iglesia un grande daño. No aprovechan de los dones de Dios y permanecen en sus pecados. Un día un pastor protestante, un pastor protestante llamó a un sacerdote católico. El sacerdote, por caridad, fue a visitar a un enfermo y dijo: pastor, ¿me llamaste? Aquí estoy. Sí, padre, quiero confesarme. ¿Y cómo? Usted que enseñó tantos años a la gente de confesarse directamente con Dios, ¿ahora qué? ¿Quieres confesarte con sacerdote? ¿Por qué no te confesas directamente con Dios como pretendía? Sí, pero yo nunca escuché a Dios que dice: te perdono. Mientras que oigo la voz del sacerdote que en nombre del Señor dice: te perdono. Después dijo el pastor: yo siempre he rezado: Señor, no quiero morir en error, y me doy cuenta que sí, yo estuve en el error contradiciendo el Evangelio. Entonces el padre lo recibió su abjuración, lo confesó, lo bendijo, le di la comunión, santo sóleo, se murió. También leí en un libro algo interesante. Un negociante protestante llamó a su pastor, dijo: pastor, yo soy un grande pecador, usted sabe, los negociantes mentimos y robamos, hacemos lo que no debemos, pero me doy cuenta que voy al juicio de Dios y quiero recibir el perdón de mis pecados. Y el pastor dijo: que Dios te perdone. Sí, que Dios me perdone, claro, pero yo quiero que usted me dé el perdón en nombre de Dios. Y el pastor dijo: no puedo, yo no doy perdón, el Señor te perdone. ¿Y por qué no das? Porque está escrito en el Evangelio: recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces el pastor no pudo, pues que no es sacerdote, no tiene poder de perdonar los pecados. Entonces ese negociante llamó a un sacerdote católico. El sacerdote fue a verlo, explicó la situación. El padre dijo: bien, si quieres hacerte católico, con mucho gusto, yo sí tengo el poder de absolverte, de perdonar tus pecados. Abjuró su protestantismo, recitó el credo católico, y el padre lo confesó
y le dio la absolución de sus pecados, tal cual como pide el Señor. Capítulo 20, 22, 23 de San Juan. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Así que, hermanos, la confesión es algo importante. De hecho, la Santa Madre Iglesia, fundada por Cristo, lugarteniente de Cristo, continuadora, legítima y exclusiva de la obra de Cristo, dice, si alguien dice que el sacerdote no tiene poder de perdonar los pecados, que sea anatema, que sea maldito. Ahora, ¿qué recibimos al confesarnos? La confesión, que los hermanos, borra nuestros pecados. ¿Qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado. ¿Qué hace la confesión? Nos aplica los frutos de la pasión de Cristo. Con otra palabra, la sangre de Cristo nos purifica mediante ese sacramento. La confesión borra nuestros pecados, que sean chicos y grandes, que sean horribles y pequeños, no importa. Todo pecado confesado, dicho con arrepentimiento, se perdona. La confesión perdona nuestros pecados, nos hace hijos de Dios, nos saca de las garras del demonio, nos devuelve la gracia divina. La gracia es la santidad, y también los méritos que habíamos hecho por las buenas obras anteriormente. También por la confesión el alma recibe fe viva, esperanza, caridad, santidad, nuevas fuerzas para resistir y vencer las tentaciones, y vivir en paz, alegría, justicia y sobre todo salvarse. Entonces, queridos hermanos, la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el pecado y el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace hijos de Dios. ¡Y qué maravilla! Entonces, con razón, la Santa Madre Iglesia, continuadora de la obra de Cristo, tiene que ayudar a sus hijos, flojos, más bien los flojos, al menos en peligro de muerte, cuando ha de comulgar, y una vez al año confesarse, para que si pasara algo, estos hijos descuidados no vayan al infierno eterno. Ahora, ¿qué debe hacer uno para hacer una buena confesión? Porque hay confesión y confesión. Confesión buena y confesión mala. Confesión que sirve y confesión que no sirve. Para hacer una buena confesión, hace falta un examen de conciencia, es decir, pensar acerca de los mandamientos de Dios, de la Iglesia, es su deber de Estado. Hacer un esfuerzo sincero en recordar todos y cada uno de los pecados graves que uno ha cometido. Por ejemplo, si una persona tiene $1,000 de deuda, son 1,000, ya es pesado. Pero si tiene 15 veces 1,000, son 15,000, no es igual. Por eso uno dice el pecado y cuántas veces lo hizo, para que el Padre se dé cuenta si es un adicto o no, qué penitencia necesita y qué medicina y consejos necesita. Entonces no es suficiente decir yo he pecado, sí he pecado, claro, pero ¿cuántas veces he pecado? Si una persona mató a una persona, está mal, pero si mató 15, es mucho más grave. Entonces, hacer un examen de conciencia sobre los 10 mandamientos, uno por uno, y acordarse de todos y cada uno de los pecados graves, mortales que uno ha hecho. Segundo, para hacer una buena confesión, además del examen de conciencia, tener dolor de los pecados, reconocer que se ha ofendido a Dios, que nos ama tanto, y arrepentirse. 3, propósito de no volver a pecar, la simple y sincera determinación de no volver a pecar por amor a Dios. ¿Qué dijo Cristo a la pecadora? No te condeno, pero vete y no peque más. 4, decir los pecados del sacerdote de una manera concisa, concreta, clara, incluyendo el número de veces cometidos según el pecado mortal. Y finalmente, cumplir la penitencia. Cumplirla cuanto antes, con humildad y dolor en desagravio. Reparación y satisfacción de la culpa contraída al ofender a Dios. Queridos hermanos,
Para hacer una buena confesión, hace falta seguir estos 5 pasos. Examen de conciencia. Ver en su alma todos los pecados que uno ha hecho y que nunca ha confesado. Por ejemplo, una persona que tiene un pecado de juventud, de niñez, un pecado que nunca confesó, pecado grave, pecado mortal, y bien nunca lo confesó por olvido, bien. Entonces lo confiesa y bien, todo está bien. Pero si una persona tiene un pecado mortal que nunca confesó por miedo, por vergüenza, por falsa vergüenza, por orgullo más bien, y bien todas sus confesiones, comuniones y sacramentos recibidos son sacrilegios, son pecados, no valieron nada. Una persona que tiene 10 pecados, por ejemplo, confiesa 9 y guarda 1 por falsa pena, y bien no vale nada esta confesión. En el libro que pueden bajar de internet, que se llama El Camino Recto y Seguro para Llegar al Cielo, de San Antonio María Claret, dice este santo, citando a Santo Alfonso de Ligorio, de hecho, una mujer que había hecho unos pecados de juventud nunca quiso confesarlos. Un día unos misioneros fueron a su pueblo, dijo, hoy voy a confesar. Y bien, cada vez que decía un pecado, Dios hizo ver a un santo una serpiente salía de su boca. Salieron 7, 8, 9, 10, digamos. Después salió una horrible, salió un poquito y regresó. Y al regresar, todas las serpientes que habían salido de su boca regresaron dentro. Y el santo, que había visto esto por poder de Dios, quedó asombrado, dijo a su compañero o el confesor lo que había visto, y el otro dijo, esta está mal, es un problema, esto es un problema. Regresaron al pueblo para ir a ver a la señora, ya estaba muerta. Y el padre, más preocupado, rezaba de noche por ella, y de repente esta mujer difunta, su alma le apareció montada de un dragón, rodeada de serpientes que le picaban de todo lado, su pecho, su ojo, sus orejas, sus labios, su boca, etc. El padre, un poco espantado, se persignó, y la mujer dijo, padre, no tenga miedo, yo soy la mujer que se confesó hace unos días, estoy en el infierno, deje de rezar por mí. ¿Cómo estás en el infierno si hizo una buena confesión? Sí, padre, digamos, yo tenía 10 pecados, confesé 9, oculté 1. Esta serpiente horrible que salió un poquito, es un pecado que nunca había confesado, quise decirlo, lo maquillé, no lo dije, regresan los demás. Entonces, que hermanos, cuando uno se confiesa, debe decir todos sus pecados, no tener ni miedo ni pena. El Padre está ahí, contento de ser instrumento de Dios para libertar a su alma y liberar del más grande de los peligros, que es el infierno eterno. El Padre es como el doctor, conoce todos los pecados que hay y por haber, pero está ahí para perdonar y no para juzgar, ni mucho menos condenar. Al contrario, en cualquier tribunal humano, aunque uno diga su culpa, reconozca su culpa, la ley se aplica y tiene su pena. Aquí se perdona. Entonces, ¿para qué ir al confesionario y salir del confesionario con un sacrilegio, un pecado más? Cuando uno hace pecados, sacrilegios, el demonio agarra mucho más poder sobre estas almas. Por eso les suplico, que hermanos, los que hicieron mal sus confesiones, no tengan miedo. Una buena confesión sincera te dará la paz a su alma. De hecho, hay personas que piensan que el confesor puede hablar de la confesión. No, es imposible. El confesor nunca jamás puede decir ningún pecado de lo que escuchó en la confesión. Si Dios no quiera, si un sacerdote hablara de la confesión escuchada, diciendo Pedro, Pablo dijo tal pecado, bien, 1, haría pecado mortal de sacrilegio, porque quebranta el sigilo del sacramento. 2, hace pecado mortal, dije. 2, está excomulgado de la iglesia. Y 3, solo el Papa o su delegado puede confesarlo. Entonces, no tener miedo a hacer bien su confesión. ¿Y cuáles son los pecados que debemos confesar? Bien, debemos confesar todos los pecados mortales cometidos después del bautismo o después de la última confesión bien hecha. Con estas condiciones, bien, cumplimos lo que tenemos que cumplir. Entonces, es orden de la Santa Madre Iglesia confesarse en peligro de muerte, confesarse cuando uno comulga, si tiene pecado mortal, y confesarse al menos en tiempo de Pascua y Cuaresma. Si alguien pudiendo confesarse no se confiesa,
queda en sus pecados. Y mientras más uno peca, más el demonio agarra poder sobre uno. Ahora supongamos, un pobre cristiano está en un lugar donde no hay sacerdote. No hay sacerdote. Está en pecado mortal. Quisiera confesarse. Se arrepiente de todo corazón sus pecados. Se pone de rodillas frente a una cruz, una imagen santa. Dios mío, yo he pecado, reconozco mi culpa. Aquí estoy, quisiera confesarme como usted manda. No hay sacerdote. Te pido de todo corazón perdón de mis pecados, haciendo un acto de contrición perfecta, es decir, un arrepentimiento total y absoluto, con el deseo de confesarse. Sí, en este caso, sí, Dios lo perdona. Y apenas ve un sacerdote, y bien, se presenta y le pide de escuchar su confesión. En este caso, sí, uno puede confesarse de este modo porque tiene el deseo de hacer lo que Cristo pide, nuestro Señor. También les aconsejo, cuando están con ancianitos, con enfermos, siempre hacer actos de contrición con ellos, pedir a Dios misericordia por sus pecados. ¿Por qué? Y porque cuando uno se arrepiente de todo corazón de sus pecados con el deseo de confesarse, y bien, sí hay misericordia. Pero el que pudiendo confesarse no se confiesa, no quiere confesarse, allí anda mal, esta persona está en el error. Por ejemplo, aquí un acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Os ofrezco mi vida, mis obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Confío en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosa sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin del mundo. Amén. Un fin de mi vida. Amén. Los que tienen el catecismo bíblico apologético, al final del libro tenemos oraciones de la noche, ahí está este acto de contrición. Entonces, el segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia es confesarnos al menos una vez al año en peligro de muerte, y cuando uno tiene que comulgar, si tiene pecados mortales, tiene que confesarse, porque si comulga con pecado mortal, ahí también hace un sacrilegio. San Pablo dijo, el que come y bebe el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Además de la confesión anual, ¿hay otros casos en que debemos confesarnos? Sí, debemos confesarnos, como hemos dicho, en peligro de muerte, y antes de comulgar, si estuviéramos en pecado mortal. Una persona, por ejemplo, se quiere comulgar y está en pecado mortal, y bien, esto no vale, esto es un pecado peor. Ahora veamos un poco, analizamos más a fondo este asunto hermoso, confesarse. Hablamos un poco de los que mueren sin sacramentos. Cuando una persona muere de muerte repentina, que Dios nos libre de esto, y en la litania de los santos dice, Señor, de la muerte repentina, líbranos. Cuando una persona muere de muerte repentina a consecuencia de algún accidente, sin alcanzar confesión ni auxilios, esas muertes nos dejan interrogantes angustiosos acerca de su salvación eterna. ¿Por qué? Porque es fe divina y católica que toda persona que vive en este momento en pecado mortal, bien cerró por su pecado la puerta del cielo delante de sí y abrió la del infierno.
Por eso, queridos hermanos, la Santa Madre Iglesia impulsa a sus hijos a salir cuanto antes del pecado. Santo Alfonso María de Ligorio, un gigante de santidad, les aconsejo buscar sus libros, leerlos. Santo Alfonso María de Ligorio, y bien dice, si la gente supiera en qué peligro está estando en pecado mortal, ni podría dormir la noche, ni podría dormir. Entonces, cuando hay accidentes, hay peligros, cualquier momento puede pasar algo, uno no sabe. He escuchado un caso que hubo un problema en la calle, un balazo entró por la ventana, chocó contra la viga de acero y resbaló sobre una persona que estaba en su cama y murió. No sabemos ni el día ni la hora. Es cierto que nosotros creemos en la misericordia infinita de Dios, precisamente porque es infinita, tiene infinitos caminos para proporcionar a cada uno los medios necesarios para la salvación, caminos que nosotros desconocemos. Sin embargo, las muertes repentinas tienen algo de terrible, y la Iglesia siempre ha enseñado a pedir a Dios de la muerte repentina, líbranos, Señor. Los que tienen una manera de pensar cristiana constantemente le piden a Dios la gracia de poder recibir los sacramentos en la hora de la muerte, de no morir sin confesión, porque pensamos que de ordinario, de recibir o no recibir los sacramentos en la hora de la muerte, días antes de la muerte, depende la salvación de un cristiano. Del santo cura de Ars se lee que con frecuencia llegaban a consultarlo personas que estaban temerosas acerca de la suerte eterna de algún familiar que había muerto de muerte repentina. Y en muchas ocasiones el santo aseguraba a esas personas que ese familiar estaba en estado de salvación, que antes de morir había tenido un momento de lucidez suficiente para hacer un acto de arrepentimiento y había alcanzado el perdón de Dios. Pero si se trataba de personas que habían rehusado a los sacerdotes y los sacramentos, daba poca esperanza acerca de su salvación eterna. Y dicen que una mañana a las 3 de la madrugada bajaba el santo de la casa cural para ir a la iglesia a confesar, y vio en el cementerio a un lado de la iglesia al demonio en forma de un perro negro con ojos que echaban chispas y arañaba el suelo sobre la tumba de un señor que había muerto sin confesión. Decía el santo, seguramente era el demonio que venía a llevarse el alma de ese señor que había muerto rehusando los sacramentos. Sí, queridos hermanos, los que mueren sin sacramentos y que años pasaron sin sacramentos, sin confesión, su salvación está en riesgo. De Dios no se burla. Nuestro Señor dice, voy a venir como un ladrón, no sabe ni el día ni la hora. Cuidado. Pocas veces se dará de un cristiano católico esa actitud de rechazar al sacerdote, que llegue uno a rehusar los sacramentos. Esto es algo terrible. Pero, en cambio, con frecuencia se da cierto descuido. Estando uno enfermo, en todo se preocupan los familiares, de llamar al médico, de encargar las medicinas para recuperar la salud del cuerpo, pero no piensan en llamar al sacerdote para que el enfermo pueda recibir los sacramentos y asegure la salvación del alma. Porque es frecuente ese descuido, la Iglesia manda, bajo precepto grave, confesarse y comulgar en peligro de muerte. Peligro de muerte no significa que hoy mismo, en una hora, va a morir. Una persona ya mayor está en peligro. Una persona que va a ser operada con anestesia general puede tener complicaciones. Entonces, confesarse y comulgar. Hace poco me llamaron para un enfermo. Entonces, yo ya tenía cita para ir a otro hospital. Entonces, mi compañero, el padre Noack, fue a ver a esta persona. Tuvo un gripe, algo ligero, se complicó, la llevaron al hospital. Su familia dijo, llamamos al padre,
Y ella contestó, 50 años tenía la persona, ¿piensa que soy tan grave? Y bien se complicó, el padre fue a confesar, a los santos óleos, y la noche murió. En la noche murió, no había pensado que iba a morir. Y de hecho decía, ¿para qué llama el padre? ¿Acaso estoy tan grave? Y bien, uno no pierde nada, no pierde nada. Hago una paréntesis acerca de los santos óleos o extramunción, unción de los enfermos. Y bien, que los hermanos, este sacramento no es de la muerte. Es un sacramento que se da a personas que sí pueden ir a la muerte. Pero muchas veces, Santiago Apóstol, el último capítulo de su carta, dice, alguien está enfermo, que mande llamar a los sacerdotes para ungirlo con óleo santo. Si tiene pecados, serán perdonados, y si Dios juzga bien, hasta de la salud. Incluso una persona que está en el coma, está en pecado, tenía deseo de confesarse y no pudo, pero tenía deseo, y bien, este sacramento excepcionalmente hasta borra el pecado y devuelve la gracia. Clarificamos esto de peligro de muerte. Entonces uno debe confesarse una vez al año al menos en peligro de muerte y cuando va a comulgar si está en pecado mortal. Bien, el peligro de muerte que no es lo mismo que estar gravemente enfermo, porque se dan casos de personas que no están enfermas pero están en peligro de muerte. Por ejemplo, los soldados antes de la batalla están buenos y sanos, pero no saben si volverán del combate. Están en peligro de muerte y están obligados a pensar en la salvación del alma, a recibir los sacramentos. En los tiempos católicos, especialmente en la Edad Media, pero hasta reciente todavía, cuando la fe era viva, los reyes y dirigentes eran cristianos, eran católicos. Tenían temor a Dios y obedecían las leyes de la iglesia. Se tomaba muy en serio esto. San Bonifacio, por ejemplo, obispo y apóstol de Alemania, hizo un decreto que todos los generales tenían obligación de llevar cierto número de sacerdotes que acompañaran a las tropas, para que en caso de batalla los soldados que necesitaran confesarse tuvieran con quién hacerlo. Y en esos casos, los sacerdotes se pasaban la noche confesando a los soldados y en la mañana temprano celebraban la misa y les daban la comunión. No estaban enfermos, pero sí estaban en peligro de muerte. Hay personas que tienen que internarse en el hospital y operarse. No están graves, pero antes de la operación quieren confesarse y comulgar. Los pecados no pueden asegurar, los médicos no pueden asegurar el éxito de la operación. Por eso, el que tiene una manera de pensar cristiana desea asegurar la salvación del ser querido, es su propia salvación. Se confiesa y recibe los santos sacramentos. Una vez yo estaba en el hospital con unos fieles, íbamos a hacer algo de apostolado con los enfermos, y bien me trajeron una señora. Empezó a llorar, dice, padre, yo soy ciega, voy a ser operado del cerebro. Recé tanto y tanto y tanto para poder confesarme. Gracias, Señor Jesús, y aquí está un padre. Me confieso, Ave María Purísima. Bendito sea Dios. Los familiares que descuidan auxiliar a sus enfermos pecan. Es importante recordar a los familiares la obligación de llamar a tiempo al sacerdote cuando hay un enfermo en la casa. No es amor, sino crueldad, la de no querer hablarle de confesión al enfermo para que no se asuste. Dicen, esto es muy superficial, esto no es cristiano, esto no es católico. El verdadero cristiano católico debe tener el valor de enfrentarse con la realidad de la muerte. Y es fuera de toda razón querer aferrarse a la vida cuando todo nos dice que está llegando la hora. Si los familiares, por no asustar al enfermo, dejan que mueran sin sacramentos y se condene, qué susto no se llevará ante el tribunal de Dios, donde tendrá que comparecer, sin haber arreglado los asuntos de la conciencia con una buena confesión.
Queridos hermanos, un sabio teólogo dijo, los santos óleos, la confesión, es Jesús que viene a arreglar los asuntos del alma, que viene a limpiar, perdonar. Es como un juez que es también abogado, arregla el dossier de su cliente y después pasa el juicio, pero ya todo está en orden. Entonces, qué desgracia para una persona cargada de pecados y no quieren decirle la verdad. Y muere en pecado mortal y se presenta al tribunal de Dios. ¿Qué va a hacer? Ve todos los pecados. Y el que está en pecado es como si tuviera 10,000 toneladas de plomo en los pies y cae al infierno como un relámpago. Entonces los familiares, para no asustar al enfermo, no llaman al sacerdote, no quieren asustarlo supuestamente, pero lo dejan sin confesión y sin comunión. Y si muere en pecado mortal, irá al infierno eterno. ¡Qué desgracia! ¡Qué crueldad! ¡Qué necedad! ¡Qué poca fe! O falta de fe más bien. Se cuenta en la historia del San Clemente Hofbauer. Este santo estaba junto al lecho de un moribundo y lo exhortaba a pedir perdón al Señor y confesarse. Pero el enfermo, con ideas raras y superficial, no quería oír hablar de confesión. A un cierto momento, como enfadado, le dijo el santo, basta ya. Entonces este enfermo dice al santo enfadado, basta, déjeme en paz. Déjeme morir como me da la gana. El santo se incorporó entonces con energía y dijo, nadie puede obligarme a que me vaya de aquí. El médico lo ha dicho claro, que le queda solo 1 hora de vida. He visto a tantos morir en gracia de Dios. Esta vez, puesto que usted no quiere confesarse y que quiere morir con sus pecados, esta vez quiero ver cómo muere un condenado. Y luego lo contaré en los sermones para escarmiento de todos. El enfermo, al oír que solo le quedaba 1 hora de vida, se asustó y cogiendo de la mano al santo empezó a decir, Padre, ayúdame a hacer la confesión porque quiero ponerme bien con Dios. Si es necesario que se asuste el enfermo con tal que se prepare y se salve, hay que advertírselo. No tener miedo. ¿Miedo de qué? Queridos hermanos, no tenemos, si amamos a nuestros enfermitos, a nuestros familiares, no tenemos derecho de dejarlos caer en el infierno eterno. Es una locura. Se han dado casos de enfermos que deseaban recibir los sacramentos, pero ha habido personas que han impedido al sacerdote entrar donde estaba el enfermo, y éste ha muerto sin auxilios. ¡Qué tremenda responsabilidad ha de tener esas personas ante Dios! Parece que hay unas sectas ocultas, masónicas, otras que hacen pacto de no dejar entrar al sacerdote. Bien, qué responsabilidad, qué crueldad, qué falta de amor y caridad. Pero una persona puede decir, yo soy ateo. Sí, hijito, eres ateo, no tienes el don de la fe, pero ¿estás seguro de lo que dices? ¿Estás seguro que no hay Dios, que no hay infierno, que no hay cielo? Si no estás seguro, ¿por qué pones la salvación eterna del otro en peligro? ¿Con qué derecho? ¿No tienes don de la fe o qué? Pero deje a la gente en paz. ¿Qué garantía tiene un ateo de que no hay Dios? Ninguna. Al contrario. Decir que todo se hizo es una locura. Todo se hizo solito. Se cuenta de un oficial hacía tiempo que no practicaba la religión ni se confesaba. Los familiares, después de agotar todos los medios para que se acercara a Dios, por fin le dijeron que fuera a ver a un padre Leopoldo, en Italia. El padre Leopoldo era un padre capuchino de Padua que tenía fama de santo. Fue el oficial más bien para condescender con la insistencia de los familiares, pero no con la intención de confesarse. Pobrecitos, porque el que no se confiesa en este mundo frente a un sacerdote que lo ama, lo quiere, lo absuelve, lo purifica, bien si muere con sus pecados, bien el juicio personal va a haber todo ahí, bien el juicio final
frente a toda la humanidad, va a ver todos sus pecados. ¿Y dónde va a esconderse? Pobre de él. Entonces ese oficial fue ver al padre Leopoldo, pero sin ganas de confesarse. Y efectivamente, una vez que el padre Leopoldo lo recibió, empezó a hablar de todas las ideas que tenía en contra de la religión y de los sacerdotes y la iglesia. Había leído bastantes libros anticatólicos, de hecho que no son justos, porque la Iglesia Católica es la benefactora número 1 de la humanidad en todos los sentidos. ¿Quién fundó los primeros, por ejemplo, hospitales en el mundo? La Iglesia Católica, las universidades, la Iglesia Católica, leproserías, asilos de ancianos, todo es la Iglesia Católica. ¿Quién derrumbó los ídolos que pedían sacrificios humanos? La Iglesia Católica. ¿Quién puso fin a vender o comprar hombres como animales de habla humana? La Iglesia Católica. Entonces este oficial leyó tantas calumnias que pensaba ser inteligente. El padre Leopoldo lo escuchaba sin abrir la boca. Por fin el oficial dijo: padre, yo no he venido para confesarme, pero si me permite, le platicaré de una cosa que sí me causa mucho remordimiento y no me deja vivir en paz. Diga, dijo el padre. Yo tenía un amigo y estando él gravemente enfermo, yo impedí que el sacerdote lo fuera a confesar, siendo que los familiares lo habían mandado llamar. Yo impedí que entrara el sacerdote porque tiempo antes mi amigo y yo habíamos hecho un pacto que no permitiríamos que llamaran al sacerdote en el caso de que uno de los dos muriera. Mi amigo murió sin poder confesarse. Al oír esto, el padre Leopoldo se levantó indignado, no se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a decir: ¿qué has hecho, hijo mío? ¿Qué has hecho? ¿Te das cuenta de la enormidad del pecado que has cometido? Usted impidió salvarse un alma. El otro, al ver llorar el padre, se conmovió y empezó a llorar él también. Asimismo, allí mismo se confesó y no había ido con la intención de confesarse, pero Dios en su misericordia tocó su corazón al ver que había quizás lanzado a su amigo al infierno mismo. Qué tremenda responsabilidad tienen ante Dios los que impiden al sacerdote que pueda ver al enfermo, que es cuando más necesita los auxilios de religión para salvarse. Estos casos no se darán entre nosotros cada día, gracias a Dios, pero sí se da con frecuencia el caso de familiares que no se preocupan por llamar a tiempo al sacerdote y dejan que el enfermo muera sin auxilios. Sí, queridos hermanos, es importante cuando uno detecta que hay peligro, es importante hacer esta grandísima caridad con el enfermo. Una persona ya mayor, ya grave, con salud muy quebrantada, no tiene mucho tiempo para vivir. Y bien, mejor sería dejarla morir en paz en su casa y prepararla para la vida eterna. Recapitulemos un poco este segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Entonces, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, mediante y en peligro de muerte y cuando ha de comulgar. La Iglesia obliga a todos los cristianos que han llegado al uso de razón a acercarse por lo menos una vez al año al sacramento para confesar los pecados mortales. Cuidado, esto es para los flojos, este es para los irresponsables, eso es para los que se meten en peligro de perderse eternamente. Un buen cristiano, un creyente de veras, no duerme en pecado mortal. Si uno tiene la desgracia de haber hecho pecado mortal, bien, confesarse cuanto antes, no esperar Pascua ni Cuaresma. Eso es una locura. Uno puede morir en cualquier momento, queridos hermanos. Entonces no es porque dice una vez al año que voy a confesar una vez al año. Si hay pecado, hace falta confesarse cuanto antes. Y no hay caridad más grande que puede hacer un sacerdote que la de confesar a la gente. Pero cuidado, confesarse bien, no tener miedo de decir sus pecados.
Si usted tiene, como dije hace rato, 10 pecados y confesa 9, no vale nada tu confesión. Usted carga ahora con uno más. Tenías 10, ahora son 11. Y el último que hizo de sacrilegio es mucho más pesado. El demonio queda expulsado por la absolución. Un día preguntaban a Santo Cura de Ars de hacer un exorcismo. Y el santo contestó: el mayor exorcismo que hay es una buena confesión. ¿Por qué? Y porque el exorcismo es un sacramental. Son oraciones que hace el sacerdote y no es fácil. A veces dura meses y años para expulsar al demonio. Mientras que la confesión bien hecha, con tal que el penitente quiera, diga con arrepentimiento sus pecados, la absolución es divina, es automática, en el sentido que expulsa directamente el pecado y expulsa el demonio y libera el alma. Entonces, esto de confesarse una vez al año es para los flojos, los irresponsables, los que están en peligro de perderse por descuido o ignorancia. Un buen cristiano nunca duerme en pecado mortal. Ustedes saben, para que un pecado sea mortal hay 3 condiciones: que sea materia grave, algo contra los 10 mandamientos, que yo sepa que es pecado grave y que dé mi consentimiento. Ahora, cuidado, queridos hermanos, como dice Santo Tomás de Aquino, bien, hay 2 mandamientos que Dios nos da contra el pecado de pensamiento, del mal deseo. No de ser la mujer del prójimo, no su esposo, no de ser bienes ajenos. El que en su corazón, por ejemplo, mata, tiene odio, tiene rencor, desea mujer del prójimo, bienes del prójimo, es pecado mortal también. Y es tremendo esto. Cuidado a los pecados de pensamiento. Si uno siente tentación y rechaza, reza, no quiere, no hay pecado, gracias a Dios. Pero si siente tentación y la acepta consciente, hay pecado. Confesarse una vez al año, dijimos, al menos tiempo de Cuaresma y de Pascua. La Iglesia dice al menos para darnos a entender su deseo de que nos acerquemos más a menudo a los santos sacramentos. Y otra pregunta interesante: ¿es útil confesarse a menudo? Es utilísimo confesarse a menudo, sobre todo porque es difícil que se confiese bien y está alejado del pecado mortal quien rara vez se confiesa. Quien rara vez se confiesa puede hasta confesarse mal. Por eso, confesar regularmente. Como dice Santo Alfonso María de Ligorio en su librito para confesarse bien, que aconsejo a todos, bien dice: la casa que se limpia regularmente queda limpia. Y también dijimos, uno debe confesarse en peligro de muerte. En peligro de muerte porque para tener una buena cristiana muerte, porque de la muerte depende la salvación eterna del alma, y una buena confesión sí facilita una cristiana muerte. Y también confesarse cuando uno va a comulgar. Por ejemplo, no sé, usted es padrino de una boda, no sé, usted hace tiempo no se confiesa, tiene pecado mortal, no vaya a comulgar con pecado mortal. Aunque haya larga cola para la comunión, cuidado. Si comulgas en pecado mortal, no sirve. Es un pecado más, dice San Pablo. El que come, bebe el cuerpo del Señor indignamente, come, bebe su propia condenación. Entonces, uno debe comulgar en estado de gracia y no en pecado mortal. En un simple acto de contrición, Dios, pequé, perdóname, no es suficiente. Tiene que ser absuelto de sus pecados. Ahora veamos un poco otro caso, como una historia para terminar una historia acerca del confesarse al menos una vez al año. En 1854, Gabriel García Moreno, futuro presidente del Ecuador, estaba estudiando en París. Un día, oyendo a un joven alabar el valor de un americano que había rechazado al sacerdote a la hora de la muerte, se llenó de indignación y refutó las calumnias contra la Iglesia. Su antagonista le replicó: ¿esa religión tan hermosa la practica usted?
¿Desde cuándo no se ha confesado? Gabriel García Moreno, engolfado en sus estudios, se había hecho algo negligente en la práctica de la piedad. Aquel reproche volvió la luz a su espíritu y la felicidad a su corazón. Mañana respondió al punto. Su argumento no tendrá valor alguno. Y al día siguiente fue a confesarse y comulgaba en San Sulpicio en la capilla de la Santísima Virgen María. Otro ejemplo, se hallaba moribundo Miguel Magone, el alumno que en la escuela de Don Bosco pasó de golfillo a santo, del vago que llegó a San Santo. A su lado se hallaba San Juan Bosco. En la iglesia estaban varios amigos suyos que rezaban con fervor por él. ¿Qué quieres que les diga a tus compañeros?, le preguntó Don Bosco. Miguel Magone, el vago que llegó a ser santo, dijo: que hagan siempre buenas confesiones. Que hagan siempre buenas confesiones, no ocultar ningún pecado. Es decir, queridos hermanos, si uno hace mala confesión, no sirve para nada, sino esto da más poder al demonio. El pecado del sacrilegio es sumamente grave. Otra historia: como no tendrías reposo si inconscientemente hubieses tragado algún veneno, sino que procurarías arrojarlo con prontitud, con mayor diligencia, debes confesar o echar de ti los pecados que son el mortal veneno del alma. Esto lo dice San Antonio María Claret. Entonces, cuando uno tiene una comida que no ha digerido, por ejemplo, bien le duele, tiene que vomitarla, si no está en paz, no está bien. Bien, el pecado mortal es como un veneno, uno tiene que escupirlo, sacarlo para tener la salud. Señor, decía el Papa Pío VII, cautivo de Napoleón Bonaparte, un día volveréis a Dios y seréis feliz. Volvió en efecto Napoleón después de su fracaso en Waterloo. Volvió a Dios, se confesó y dijo al morir estas palabras admirables en boca de un conquistador: Padre mío, he pecado. Quiero la paz y el perdón del Señor. Suele costar al principio esta expiación, pero más tarde el alma se habitúa y se complace. Sucede lo que dice la Escritura refiriéndose a la amistad: amigo nuevo es vino nuevo, se hará anejo y formará tus delicias. Eclesiástico 9:15. Se presentó cierto día a los pies de San Felipe Neri un pobre joven extraviado hacía tiempo en una vida disoluta y pidió confesión. El santo lo acogió con su acostumbrada caridad y, oída la acusación de sus miserias, lo absolvió, poniéndole por penitencia que apenas hubiera recaído en sus torpezas volviese a confesarse. El joven prometió sinceramente hacerlo, y habiendo caído presto, cumplió su promesa, presentándose enseguida al santo. Este le absolvió de nuevo, imponiéndole la misma penitencia y exhortándole a cumplirla fielmente. Fue el joven tan dócil que, habiendo recaído de nuevo, tornó otra vez a confesarse. Así siguió por algún tiempo. Las recaídas, sin embargo, eran raras, hasta que por fin logró corregirse del todo y llegó a ser muy buen ejemplar y virtuoso. Queridos hermanos, cuando uno se confiesa por mala costumbre, por adicción, puede, a pesar de que tenía un sincero deseo de corregirse, puede, por desgracia, por mala costumbre, volver a caer en el pecado. Entonces, no esperar, no esconderse, no tener pena, ir: Padre, aquí estoy, otra vez un pobre pecador pide misericordia al Señor. Aquí nos da el ejemplo San Felipe Neri: confesarse cuanto antes. El sacerdote no va a asombrarse de que usted es un pobre pecador, está ahí para absolverte
el nombre del Señor. No hay mayor caridad que pueda hacer un sacerdote que confesar a alguien. Y no hay mayor caridad que uno pueda hacer consigo mismo de ir a confesarse. Dijo un discreto que los que se confiesan solo una vez al año son como las matracas que una vez en el año se oyen en la iglesia y es Semana Santa. San Carlos Borromeo y San Francisco de Sales tenían la costumbre de confesarse todos los días. El Papa Clemente VIII se confesaba todas las tardes con el cardenal Baronio. San Vicente de Paul todas las mañanas antes de acercarse al altar. ¿Y qué decían? Nada, o casi nada. Pero cada vez que el sacerdote da la absolución, la sangre de Cristo cae sobre esta alma, la purifica, la santifica, la defiende, la protege y hace aumentar la santidad, la fe, la esperanza. Yendo de caminos en el padre Claret, se encontró con un carretero, el cual burlonamente le dijo: «Buenos días, señor cura, ¿hay mucho que trabajar? Le voy a dar ocupación». Y este miserable va a burlarse de la confesión. «Estos mulos no se han confesado, ¿los quiere usted confesar?» Qué desgraciado, ¿no? Y el padre Claret le miró dulcemente. Sus ojos vivos y resplandecientes se fijaron en los del carretero y de la manera más natural y corriente le contestó: «Tú eres quien debe confesarte porque lo necesitas. ¿Cuánto hace que no te has confesado? No llevo la cuenta de esas cosas, pues yo te lo diré, 15 años. ¿Es verdad? ¿Quién se lo ha dicho? Y tienes grandes pecados porque has hecho». Y le narró sus cuentas más gordas. El carretero se atemorizó. «¿Quién se lo ha dicho, padre? Es verdad, lo que dices de mis pecados yo los hice. Yo no te conozco, pero estoy viendo cómo está tu conciencia». El carretero se rindió. «Quiero confesarme, padre». Y ató sus mulas a un árbol y se puso de rodillas y se confesó. Ahí, a pleno campo, recibió el sacramento de la penitencia. Es edificante en extremo la carta que escribió José Antonio Primo de Rivera en la cárcel de Alisante a su primo y camarada Sancho Dávila, la víspera de su muerte, ocurrida en la madrugada del 20 de noviembre de 1936, fusilado por los enemigos de Dios y de la patria. «Tengo sobre la mesa», le dice, «como última compañía la Biblia que tuviste el acierto de enviarme a la cárcel de Madrid. De ella leo trozos de los evangelios que estas quizás últimas horas de mi vida». Y después de despedirse y firmar, pone esta frase que ojalá podamos decir todos como el heroico fundador de la Falange: «Ayer hice una buena confesión». Ayer hice una buena confesión. San Juan Bosco volvía ya de noche del campo a la ciudad, cuando un hombre armado lo para y gritando: «¡La bolsa en la vida!». El santo respondió con calma: «Bolsa no tengo, la vida está en mano de Dios». «Menos palabrería», dijo el ladrón, «o me das los cuartos o te mato». Y don Bosco reconoció a un desgraciado a quien había visitado, instruido en la cárcel. «¿Qué es eso, Antonio? ¿Quieres matarme? ¿No te acuerdas de las promesas que me hiciste?». Arrepentido, el bandido se confesó allí mismo con el santo y volvió la paz a su corazón y perseveró en el bien hasta la muerte. Queridos hermanos, terminamos este segundo mandamiento de la iglesia. Entonces hemos visto que la iglesia, para facilitar nuestra salvación, en nombre por autoridad de Cristo, porque Cristo dijo: «Quien a usted escucha, me escucha, quien a usted rechaza, me rechaza», la iglesia nos da unos mandamientos para facilitarnos el cumplimiento del conjunto de los mandamientos de Dios.
Ayer hemos hablado de oír misa entera los domingos y fiesta de guardar. Y hoy hemos hablado de confesarse a lo menos una vez al año o en peligro de muerte y cuando uno va a comulgar. Nos quedan 3 mandamientos: comulgar por Pascua Florida, tiempo de Pascua Cuaresma, ayunar cuando lo manda la Santa Iglesia y pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios y sostener las obras religiosas. Que Dios los bendiga y los bendigo con sus familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.